Buenas noches a todos otra vez. Gracias a la comunidad Maguen David y a todas las comunidades que nos cuidan alrededor del mundo. Y como breve le mencionaba a José Gabriel, primero Dios viene también un avión. La comunidad nos está ayudando muchísimo, a las familias que tenemos gente allá también a poder regresar a nuestras personas para acá. Y nada, de verdad, de corazón, gracias a las comunidades por hacerse cargo, por cuidarnos siempre. Buenas noches y el micrófono es de ustedes. Eh, Buenas noches a todos. Primero que nada, gracias a la comunidad Maguen David, gracias Karen, gracias a Lilian, gracias a la mesa directiva de la comunidad y gracias por el privilegio de poder conversar con Gabriel ahorita unos minutos. Yo quiero comenzar, creo que nos unimos todos con el dolor, sobre todo de las familias que perdieron familiares, con aquellos que no están y que queremos los otros que se llevó jamás y que queremos que pronto regresen. La verdad es que es una situación muy triste, muy, muy difícil. En algunos momentos la verdad es que es muy difícil de concebir todo lo que está sucediendo. Gabriel, de verdad es un privilegio y la idea más o menos es tener una plática en la que podamos compartir con el público un poco de conocimiento, un poco de sentimientos y un poco tratar de dar claridad a lo que muchísima gente está escuchando, está oyendo. Desgraciadamente ya en estos momentos, después de algunos días, empieza a haber gran cantidad de fake news, empieza a haber gran cantidad de una guerra también psicológica que está en contra de todos nosotros. Entonces, dar un poco de esclarecimiento dentro de la desgracia y lo grave que está pasando. Hice una listita de comentarios, de listas, de cosas que podemos peleotar entre ambos y lógicamente, Gabriel, puedes agregar lo que tú quieras y podemos agregar lo que queramos juntos. La verdad es que me gustaría empezar y tratar de platicar con la gente unos minutos qué es lo que pasó. Creo que muchos, la primera información que tienen muchas veces es de prensa internacional, de prensa que no tiene todo el conocimiento tal vez de lo que sucede aquí en Israel. Entonces, no sé, Gabriel, si quieres, aparte de saludarnos, empezar a platicarnos un poquito, unos minutos exactamente qué es lo que está sucediendo. Bueno, gracias a vuestra institución por la invitación. Yo creo que lo dividiría de la siguiente manera. El primer momento es un momento de shock, porque vos te vas a dormir teniendo la seguridad que un Estado te protege. Y durante años hemos desarrollado la sensación de que teníamos una fortaleza tal que nos creíamos y nos creemos aún, creo yo, que somos Dorón de Fauda. O sea, que tenemos detrás nuestro un sistema de seguridad confiable. Y yo creo que también lo tenemos confiable. Pero nos despertamos a las 6:20 de la mañana con una sensación de inseguridad que no sentíamos desde la guerra de Yom Kippur, creo yo. Así Y es. cuando vemos las imágenes del abuso y la humillación que sufrieron nuestros hermanos, o imágenes de bebés degollados, entonces ya deja de ser solamente humillación o sensación de inseguridad general, sino una especie de sentimiento parecido, me imagino, a la época anterior al Estado de Israel y la época, digamos, en donde no teníamos directamente alguna protección propia estatal. Eso es la época del shock. Y el periodo de shock se manifestó en una penetración de aproximadamente 1.500 terroristas dentro del Estado de Israel que toman control de parte o buena parte de las poblaciones de las 22 ciudades que están alrededor de la Franja de Gaza, hacen una masacre de todo aquel que pueden asesinar y se llevan alrededor de 130 heridos, rehenes, por más que el gobierno por ahora habló con 81 familias para informarles sobre sus rehenes. Parte de los que informaron son personas que no se sabe la información en dónde están, porque perfectamente pueden estar en la casa de Yehia Sinwar, líder de Hamas, o puede estar en manos de la Yihad Islámica. Se calcula que más o menos un 30% está en manos de la Yihad Islámica.
Entonces, esa primera etapa es la etapa de shock. Continuó con un intento del ejército israelí de tomar control una vez que se despertó, y se despertó tarde, porque en esa etapa de shock también lo que ocurre es que se ejecutaron cosas que no nos imaginábamos que iban a pasar, porque la planificación máximo era, si van a entrar o por aire, parte con un método parecido al que lo hicieron, o por abajo de la tierra, y para eso se puso un muro por debajo de la tierra, de cuántos metros, con sensores por si estaban acercándose a través de un túnel, como secuestraron, por ejemplo, a Gilad Shalit. Bueno, fue mucho más básico. Se acercaban hacia la alambrada y con un tractor en varios lugares bajaron la alambrada directamente. Y penetraron con los números que les acabo de decir. La segunda etapa, entonces, es una etapa de recomposición de alguna manera, en donde el ejército intenta tomar control de las poblaciones tomadas y ayudados por los sobrevivientes de la primera etapa. Y ahí tenemos un montón de casos de heroísmo, que el caso más quizás emblemático es una mujer que cuando vio llegar a todos los terroristas empezó a hablarles y a ofrecerles comida y a decirle que así no se puede, que él está enojado y que tiene que comer. Y le cura las heridas y los distrajo, les dio de comer, les dio Coca-Cola y estuvieron discutiendo si era Coca-Cola normal o Coca-Cola Diet. Y la mujer les hablaba en árabe y le hablaba de los hijos y demás, hasta que llegaron los refuerzos y los eliminaron a los terroristas. O sea, esa es la mujer que hoy en día por las redes circula que hay que darle el premio Israel. Entonces, creo que se llama Rachel, yo sí, decime si estoy equivocado, o Sí, sí, Rachel, sí. tiene un... No sé. Mi hija estuvo mostrándome un montón de memes, tomando a la mujer como que no salgas de tu casa sin el equipo de rescate de Rachel, o sea, que tenés que tener comida adentro y un montón de... y vendas para curar a la gente que te ataca, para distraerlos hasta que venga el... Entonces, en esa etapa de recomposición, lo que ocurre es que los terroristas, muchos de ellos están escondidos, esperando un momento para atacar, y cada tanto salían y se enfrentaban al ejército de Israel. Entonces, evidentemente, casi siempre morían ellos, porque están menos entrenados que los soldados. Pero veíamos tres, por ejemplo, terroristas tomando un auto y yendo hacia el norte, lo que podía haber sido un atentado, por ejemplo, en Tel Aviv, y eliminados en la carretera número 4. Entonces, en esa ¿Cuántos segunda... días duró esa etapa? ¿Cuánto tiempo estaban los Yo diría terroristas afuera? yo diría desde el sábado mismo, del Shabbat mismo, hasta más o menos hoy de mañana, porque durante el día casi Eso. no escuché gente que había quedado escondida en un gallinero y salió y no atraparon. O sea, es una etapa de rastrillaje donde de alguna manera el ejército intenta tomar control, pero en el camino hay un daño que ya se hizo, y es que hay circulando por la Franja de Gaza y por el mundo el hecho de que penetraron y todo lo que hicieron. Entonces, esa es la segunda etapa. La tercera etapa, creo yo, es intentar ganar tiempo. Y es donde el ejército israelí ataca por aire 2.000 objetivos que tiene Hamas desde el aire. Y eso es desde ayer y anteayer hasta ahora. Atacar por aire tiene sus ventajas, y es que podés más o menos dominar cuando no querés provocar muertes innecesarias de palestinos. Pero hay mucha destrucción física por la actuación de aviones que pueden derribar un edificio de plano. Entonces, esta etapa, la tercera, fue acompañada por el lanzamiento de misiles por parte de Hamas. Pero el lanzamiento de misiles es esporádico, significa se concentra durante minutos con espacio de horas, y tiene que ver con la actuación de la aviación israelí. La aviación israelí tampoco puede estar todo el tiempo en el aire, sino sale por olas, perdón. Entonces, en los espacios intermedios, lo que ocurre es que Hamas dispara hacia donde puede, hacia donde quiere, y no tenemos la certeza que ha disparado todo lo que tiene. Porque si se calcula a ojo que tiene 15.000 cohetes y debe haber disparado un tercio, quizás, y quizás hasta Es el resto no lo correcto. disparó, o sea, lo vamos a ir viendo. En esa etapa de disparo sobre el aire contra la Franja de Gaza, que teníamos también
el lanzamiento por parte de Hamas contra Israel, se fue creando algo, y es que el gobierno, creo yo, que con todo el desastre que hizo ahora, el gobierno se tomó la tarea de primero hacer una asociación interna y una unidad interna. O sea, la sociedad en sí reaccionó mucho más rápido que el gobierno, creando unidad social y sintiéndose muy unidos y muy solidarios. Y el gobierno arribó a un gobierno de emergencia nacional basado en los pilares de 4 personajes que van a liderar la guerra en sí. Hasta Y ayer, hay que dejarlo claro, claro, hasta hasta ayer. ayer en la noche en Israel tomó Claro. tiempo. Y ese gabinete va a estar formado por Netanyahu, por supuesto, por el ministro de Defensa, Gallant, y por los 2 ex jefes del Estado Mayor del Ejército, Benny Gantz, líder de Cajol Lavan, y ahora la Reshima Mamlachtit, y por Eisenkot. O sea, estamos hablando de 4, un gabinete pequeño para unidad interna, y en esta etapa también vemos otra manifestación, y es intentar mantener a Hezbollah fuera del juego. Y yo creo que estamos entrando, o vamos a entrar en cualquier momento, en la 4ª etapa, y es una etapa de ataque terrestre por parte de Israel, porque enrolamos a 360.000 de nuestros soldados reservistas. Y yo no me cabe la menor duda que Israel va a entrar por tierra, y lo va a hacer de forma larga. O sea, no va a ser un combate corto esta vez. Así que esas son las 4 etapas, creo que estamos viviendo. Y el primer round, o sea, los primeros momentos de esta situación, es favorable a Hamas. O sea, Hamas ha hecho un daño moral y un daño físico a Israel especialmente grande, fuera del número de muertos, principalmente un daño psicológico a la seguridad del Estado de Israel, un daño que todavía no conocíamos, o sea que afecta psicológicamente, y en la lucha contra el terrorismo, este daño psicológico es importante. Gabriel, pues interesante la manera en la que planteas las 4 etapas. Yo te querría preguntar, porque es una pregunta que a mí me hacen constantemente. Mencionaste dentro de la 4ª etapa, incluso tratar de evitar el problema en el norte con Hezbollah en el Líbano, pero ¿hay posibilidad de que en estas etapas, o que exista una etapa adicional de que este conflicto sea mayor? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Irán? ¿Qué pasa con un portaaviones que acaba de llegar de parte de Estados Unidos a la zona? ¿Qué pasa a nivel internacional? Y no sé, tratar de platicar un poco, ¿por qué ahora? ¿Por qué sucede ahora? ¿Cuáles son las cosas que detonaron que exactamente en este momento, en este día, estemos sufriendo esta situación? Muchísima gente dice, analistas, que tiene que ver con los 50 años de la guerra de Yom Kippur. Otra gente sostiene que tiene que ver con lo que estaba tratando, la normalización que estaba tratando de llegar Israel con Arabia Saudita. Si se juntan muchísimas cosas, o qué tiene que ver el rompimiento interno en Israel, que llevamos ya varios años de una división muy, muy fuerte entre la sociedad, en el gobierno, rondas de elecciones, manifestaciones constantes. No sé qué opinas. Que necesitaríamos 1 hora para responder a esto, ¿verdad? Pero vamos a intentar hacerlo rápido. Yo creo que cualquier persona que quiera hacer algo, y no importa qué, necesita 2 cosas, necesita querer y poder. Entonces la pregunta es, ¿quiere Hamas? Y siempre quiso, porque Hamas no considera que el Estado de Israel está ocupando un territorio, sino considera que el Estado de Israel no tiene derecho a existir. Correcto. Y por una cuestión religiosa. Es harto conocido que yo considero que el conflicto es un conflicto religioso por parte Religioso. del Hamas. Entonces, todos los argumentos que dice que todo es un problema de ocupación están muy bien, no para el Medio Oriente. Entonces, Hamas, cuando va a asesinar a un judío, no grita ocupación, ocupación, ocupación y Yankees go home. Grita Allahu Akbar. Entonces, los argumentos que utiliza son religiosos, y la conducta también es religiosa, porque a la hora de degollar a un bebé está imitando lo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh en el año 629, y por eso está imitando también lo que hacía ISIS. Entonces hay un deseo general, un deseo motivado justamente por su ideología, y hay un deseo también circunstancial, y es
que el patrón de Hamas y también de Hezbollah desea que los judíos maten musulmanes o que se enfrenten a musulmanes, porque ningún país musulmán va a firmar un tratado de paz con quien está matando y asesinando ahora musulmanes. Entonces, si Irán promueve un conflicto armado cuando todo el mundo ya hablaba de un pacto de paz y cuando Mohammed ibn Salman declara que va a haber un pacto con Israel y hay 2 ministros israelíes viajando a Arabia Saudita, lo que están haciendo es preparando el clima para la firma de un tratado de paz, pero los movimientos fueron muy rápidos. Todo fue muy rápido. O sea que yo le daba, en general, en las evaluaciones, yo decía esto, Netanyahu va a terminar su cadencia firmando un acuerdo de paz con Arabia Saudita, no me imaginaba que tan rápido, está bien, fue más rápido de lo que me imaginaba. Entonces, Irán es un principal beneficiado. Y además, hay deseos por parte de Hamas, porque quiere humillar a la autoridad palestina, que es su rival político. Un rival político que está a punto de perder Cisjordania, o que es capaz de perder Cisjordania. Tengan en cuenta que la autoridad palestina se mantiene en pie porque Israel quiere, no porque la autoridad palestina puede. Si fuese por la autoridad palestina, en este momento estarían perdiendo totalmente los bastiones que le quedan de poder en Cisjordania, principalmente Jericó, Belén y Ramallah. Entonces, hay un querer. Y la segunda parte es, hay un poder. ¿Y por qué pueden ahora? Y pueden ahora por varias razones. Primero, pueden ahora porque sienten, convencidos completamente, que la sociedad israelí estaba dividida. Y la sociedad israelí estaba dividida. Estaba muy dividida alrededor de la reforma judicial, y sin entrar en la reforma judicial, creo que hay varios componentes que extremizaron esa visión exterior que Israel estaba dividida. Un aceleramiento del gobierno israelí a la hora de hacer las reformas, una extremización en el debate de los líderes de las manifestaciones, una actitud terriblemente irresponsable de los medios de comunicación en Israel, terriblemente responsable. Que en vez de presentar una crítica profunda, balanceada y sopesada, donde alguien que tenga mínima formación legal puede decir, bueno, un poco más, un poco menos, la reforma tiene cierta lógica o no lógica, pero no es que vamos directo a ser Hungría. Hay que ser Así es. muy ignorante desde el punto de vista legal para decir que esto iba a ser el fin de la democracia. Y lamentablemente desde los medios de comunicación se fomentó un diálogo radical, pero no son los culpables únicos. Creo que los medios de comunicación han sido especialmente responsables, y les aviso ya, ellos no van a hacer una autocrítica de por qué llegamos a donde estamos y qué papel jugó los medios de comunicación. Digo los medios de comunicación, no solamente los medios de comunicación anti-Netanyahu, también los pro-Netanyahu. Entonces, eso por un lado, la imagen de desunión. Por otro lado también, hechos de alguna manera místicos, como los 50 años de Yom Kippur y el momento ideal para poder hacerlo. Y creo yo también que hay algunos factores relacionados con la soberbia en la que entramos los israelíes, de pensar que jamás era un ente racional que no nos iba a atacar porque no le iba a convenir, porque no estaban dispuestos a soportar lo que Israel podía responderle, la forma que podía responderle. Y ese también convencimiento de que no nos van a atacar está manifestado, por ejemplo, en una forma de pensar que es muy europea, que dice que si los palestinos están bien económicamente, no tiene lógica que no nos pasa ataquen. nada. Entonces Israel lo que hizo fue, permitió la entrada de 20.000 trabajadores palestinos de Gaza diariamente para que lleven comida a su casa, bajo la lógica que, y esto durante 4 o 5 meses, bajo una lógica que hoy demostró ser falsa. No pudieron evitar que haya atentados, mejorar la situación económica, por más que el deseo era bueno por parte de Israel. Entonces tenés una cantidad de razones que son de deseo ideológico y regional, y otra relacionado con el poder hacerlo. Pudieron hacerlo porque en un Shabbat el ejército israelí decidió casi dejar la retaguardia libre, con muy pocos efectivos, con muy poca atención, y quizás con la intervención de
algún país extranjero que ayudó a debilitar cibernéticamente o técnicamente nuestras defensas, pero todavía no sabemos. Ahora bien, cuando esto ocurre, también paralelamente, la primera parte de tu pregunta, y es, ¿cómo puede escalar esto? Y esto puede escalar en 4 niveles. El nivel peor y más grave es que se meta Irán. Y si se mete Irán, Israel va a tener un enfrentamiento directo con Irán, y yo no creo que eso ocurra. Y para asegurar que eso no ocurra, interviene Estados Unidos para colocar un barco de guerra en la frontera entre Israel y el Líbano para explicarle claramente que aquí no entra nadie más porque Estados Unidos no quiere. O sea que intentar la medida posible mantener el conflicto frente a la Franja de Gaza. El segundo escenario es que entre Hezbollah y que lo haga como si lo hace de forma independiente. Y Hezbollah lo que ha hecho es coquetear con la idea. Disparó una serie de morteros durante los últimos 2 días y hoy sonaron las alarmas en todo el norte de Israel y el gobierno dice que es un fallo humano, por más que mi hijo me mandó una película de un avión entrando, una avioneta entrando, algún elemento, un dron, pero todavía no la pude ver y no pude fijarme si es así, pero es como que mis hijos están tan metidos en el tema de lo que hago yo que ya me nutren de información, me saturan, no me lo dejan procesar. Entonces ahí tienes el segundo nivel, Hezbollah. Por ahora te puedo decir que está haciendo todo lo posible para mostrar que va a ser, pero sin jugársela demasiado. Sin embargo, el imán Fadala, que es el líder del brazo, o sea, es el líder religioso de Hezbollah, el imán Fadala dijo que si Israel entra por tierra, ellos intervienen. El tercer nivel es si entran los palestinos que apoyan al Hamas o a la Yihad Islámica que está en Cisjordania. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, con atentados posibles en Jerusalén. Y el cuarto nivel es que tenemos el 20% de la población árabe en Israel y en el pasado inmediato se manifestaron violentamente y mataron israelíes dentro del Estado de Israel independiente. En ese sentido, el ministro, vamos a llamarlo, de Seguridad Interna, Itamar Ben-Gvir, dijo que todas las indicaciones... Preparémonos para eso. Sí, todas las indicaciones de la policía, tras la intifada, la comisión OR, que había dicho que no había que utilizar armas de fuego contra manifestantes dentro de Israel, porque había ocurrido lo que ocurrió durante la intifada, entonces que intentaba promover que quede en desuso eso. En otras palabras, estaba empezando a dar luz verde para que si la policía quería reprimir a manifestantes árabes en Israel, utilizase la fuerza física y la fuerza de fuego, ¿no? Entonces, de estos 4 niveles, creo que hay una probabilidad alta que intervenga Hezbollah. Y creo que hay una probabilidad menor o secundaria que intervengan los árabes en Israel de la manera que lo hicieron en el pasado. Y lo de Cisjordania depende de un montón de razones. Mañana es viernes. Viernes es día de la ira. Significa día del enojo y puede ser que mañana todo lo que estoy diciendo empeore todavía. Gabriel, mira, rescato mucho el ejercicio que hiciste. No sé si lo sentiste tú así, pero creo que hiciste un ejercicio de autocrítica de la realidad interna de Israel en los últimos tiempos, que creo que es muy rescatable y creo que es parte de lo que tenemos que hacer todos en Israel. Me gustaría ver que los medios lo hagan, incluso que tú consideras que no lo van a hacer. Pero mi siguiente pregunta es, explicaste muy claramente lo que cocinó, lo que generó la sorpresa, la maldita sorpresa que nos hicieron. ¿Crees que hoy estamos listos para que no hayan más sorpresas? De los 4 niveles que hablaste, creo que tú, yo, el gobierno, el gabinete actual de estas 4 personas, estamos preparados, estamos hablando de estos 4 niveles posibles. ¿Cómo le respondes a tus hijos? ¿Cómo le respondes a aquellos que están buscando regresar a México o a otro lado? Que ya no van a haber más sorpresas. ¿Cómo podemos trabajar en la mente y decir la manera, lo que nos hicieron este Shabbat, este sábado, no nos los vuelven a hacer y tenemos por lo menos en mente nuestra concepción hoy es correcta? Es que somos un pueblo ciclotímico. Nosotros en el año 1967 nos creíamos los reyes del mambo porque derrotamos a muchos ejércitos árabes con una victoria aplastante en 6 días. Y después nos creíamos el peor ejército del mundo con la guerra de Yom Kippur, pocos años después. ¿Cómo nos dejamos sorprender?
Y después nos creíamos nuevamente los reyes del mambo cuando el ejército israelí fue a rescatar en Entebbe a nuestros prisioneros rehenes. Y luego éramos un desastre, la guerra del Líbano en el 82. Y así puedo seguir toda la historia. Ahora nos creíamos unos fenómenos porque somos una potencia tecnológica, firmamos la paz con nuestros países vecinos, superamos la pandemia mejor que otros países y demostramos que el Estado estaba presente, y nos bajaron los humos con esto. Y nos bajan los humos, entonces el punto de partida tiene que ser, la única forma de que no lleguemos a una situación parecida es que estés atento que puede pasar. Y que entiendas que no existe seguridad absoluta y que tenés que estar todo el tiempo despierto. O sea, yo, debido a la cantidad de años que vivo acá, escucho sí gente que quiere irse, pero suele ser personas que viven hace poco tiempo acá. Imagínate a alguien como en mi caso, yo sí, que yo llegué cuando en el 89, vivía a los 2 años la guerra del Golfo Pérsico. Nos tiraban misiles, no teníamos antimisiles y me pasé un mes entero en un refugio antibomba con una máscara de gas. Luego viví la intifada. Yo en el autobús 18 que me llevaba de mi casa a la universidad explotó 3 domingos seguidos. Te subías a un autobús y estabas todo el tiempo mirando para todos lados para ver si se sentaba al lado tuyo un suicida. No salías a la calle por miedo. Aumentó la compra de autos en esa época un montonazo porque la gente no quería viajar en autobús. Comparado con esas 2 épocas, ahora tenemos más capacidad defensiva, pero estamos choqueados emocionalmente con lo que ocurrió y además no podemos soportar la cantidad de muertos que hemos tenido. Yo hoy les dije a mis hijos de manera muy clara, miren, hay 2 cosas que tengo claro. La primera es que no es el momento ahora de investigar. Cuando se dispara, no se investiga. Así es. Pero cuando termine esto, no solamente hay que exigir una investigación, hay que exigir que renuncie el primer ministro, el gobierno actual de Israel y la cúpula militar. Porque nos han asesinado 1.200 de nuestros ciudadanos en un día y han secuestrado quizás 130 de nuestros Así pares. es. No hay justificativo lógico para una persona racional de permitir que eso sea. Y en este caso se van a unir en esa protesta los que de todas formas querían la renuncia de este gobierno, por un montón de razones, y los que van a querer la renuncia de este gobierno por otras razones, que tienen que ver con lo que ocurrió ahora. No significa que después los mismos personajes vuelvan a ser reelectos, pero yo creo que es un momento de quiebre de la sociedad israelí y no creo que sea sano permitir que negligencias como esta no sean pagadas por responsables políticos también. Claro. Porque en el 73 la Comisión Agranat le echó la culpa a los militares. Que sí, tuvieron buena parte de la culpa, pero no podés eximir a Moshe Dayan de la negligencia argumentando que él era un civil. Así es. Él era un civil, pero había sido el jefe del Estado Mayor de Ejército. Opino como ¿De qué tú. me está Así es. hablando? Entonces, la Comisión Agranat limpió a los políticos y echó la culpa a los generales, parte de las cuales, como dado en el terreno, estuvieron muy bien, actuaron muy bien. El ejército israelí de la guerra del 73 revirtió la situación. Militarmente hablando, Israel ganó. Y es probable que lo que veamos ahora es algo parecido. Israel va a ganar militarmente, contra Hamas, Claro. incluso contra Hezbollah. Eso no significa que los líderes políticos tienen que dar su renuncia. Rendir cuentas, así es. Tienen que Tal rendir cual. cuentas. Y por otro lado, no creo que los que llevaron esta situación, que no solamente es el gobierno actual, sino también parte de la oposición, van a rendir cuentas. ¿Es que acaso el irresponsable, no hay otra forma de declararlo, de Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, las barbaridades que dijo, Así es. Ehud Olmert, otro, ¿es que acaso ellos van a rendir cuentas del nivel de polarización que llevaron a la sociedad y que nos mostró ante el Hamas como débiles? No creo que rindan cuentas. Pero sí creo que el gobierno debería, porque simplemente ellos eran la autoridad formal y ellos cargan con la responsabilidad. Gabriel, en el día a día de los israelíes, en las reflexiones que estás compartiendo, que todos tenemos en nuestras casas hoy en día,
¿cómo es el día a día en tu casa? Yo te puedo decir que en mi casa tenemos un poquito más de 2 años en Israel. Estoy muy, la verdad, le rindo todos mis honores a mi esposa, a mis hijos, los más grandes de 15 años, la más chiquita de 6 años, en la que han tomado, la verdad, de manera muy, muy fuerte, muy resiliente la situación que está pasando. El miedo de que suenen las alarmas o escuchar lo que está pasando. Te platico, por ejemplo, que yo les digo a mis hijos, nosotros tenemos 1 minuto y medio, es como meter las palomitas al microondas, esperar a que dejen de sonar para que no se nos vayan a quemar las palomitas. Tranquilos, tenemos preparado nuestro refugio dentro de la casa. Por otro lado, en mi casa no vemos noticias en las que hay imágenes. Mis hijos no tienen acceso ahorita, por decisión también de ellos, para que no vengan a caer videos en redes sociales. Cada casa tiene su manera de vivirlo. Hicimos un grupo, por ejemplo, con gente también que tiene más o menos el tiempo que nosotros tenemos en Israel para platicar de los miedos que tenemos, gente que tiene miedo de salir a la calle y que aparezca, por ejemplo, el terrorista o que nos sorprendan otra vez. No sé si tú quieres platicar un poquito. Lógicamente tu vida es, yo creo que terminas un Zoom mientras otro Zoom y como dijiste, tus hijos te van a estar de poco a poco compartiendo información, pero creo que es importante que la gente escuche esa resiliencia que se vive en Israel, el ambiente que se vive en las calles. Antes de darte la palabra, quería decirte, comentar que antier, creo yo, ya no sé ni qué día estamos, el portavoz del Ejército de Israel encargado de la seguridad de la sociedad civil, de Picuda Oref, comentó y dijo, tengan suficiente comida para 72 horas. La gente corrió a comprar cosas y pues a mí me mandaron también a comprar unas latas y la experiencia en el supermercado fue maravilloso porque la gente en vez de acaparar la comida, por lo menos la experiencia que yo vi, era compartía con los demás un poquito para que todos tuvieran. Y es algo muy bonito y al otro día la gente comentando, bueno, aquí estamos porque nos mandaron las esposas a los hombres que estábamos ahí, no que la mayoría éramos hombres, pero al otro día ves y están las líneas de distribución y están llegando los camiones con comida y hay mucha resiliencia, pero sí me gustaría que tú también compartieras con la gente que nos está escuchando cómo están viviendo ustedes esta situación. Mira, yo te digo la verdad, debido a lo que hago profesionalmente, entonces estoy en una cueva, estoy escondido acá adentro y el primer día hice 64 entrevistas y charlas y el segundo hice 45 y hoy ya tengo planificada como 30 y tantos y ahora me descubrió alguien de México, entonces están pasando, tengo como 7 cadenas de México. O sea, tuve ayer el día de Perú y Honduras, que significa que países donde había menos acción, entonces depende de que el embajador local le empiece a dar los teléfonos a los productores de todos los medios de comunicación y ahí empieza el bombardeo en ese país. Y yo en general le digo a todos que sí, porque prefiero, evidentemente, que todos los israelíes demos nuestra opinión y enmarcar la situación en una especie de comprensión determinada. Ahora, por ejemplo, he estado los últimos 24 horas intentando, creo yo, con relativa éxito en los países de habla hispana, que hablemos del Estado Islámico de Hamás. Entonces creo que es una terminología que es importante para que la gente le entienda fácil de con quién estamos peleando. Entonces, todas las acciones que vemos de acción de lo mejor de la sociedad israelí, que acabas de contar, lo veo por televisión. O sea que salgo a dar unas vueltas caminando para tomar un poco de aire y despejar la cabeza. Pero tengo algunas cosas que son particulares. Y tengo una hija en el ejército y mi hija, por más que no está expuesta al combate porque está en servicio de inteligencia, mi hija sí tiene amigas secuestradas. Entonces, todo el proceso de descubrir que sus amigas, su mejor amiga estaba, se llama Tatspi, le dicen ellas, es Tatspitanit, las que observan las cámaras de vigilancia. Y una de sus amigas cayó secuestrada
Y mi hija hoy entró a mi casa y me dijo, lo que hicieron fue hacer una selección. A las chicas feas las mataron. Y a las chicas que son lindas las van a violar. ¿Vale? Entonces mi hija dialoga con la madre de su amiga y le van diciendo imágenes que corren por internet en donde la vieron. Entonces tiene una amiga de la amiga que Galit, mi hija, la conocía, que estaba herida, respirando con dificultad arriba de un camión de transporte del Hamas. Entonces me dice hoy, no sé lo que es peor, que las maten o que las violen. Porque ISIS viola a sus presas, como lo hizo en el pasado, y jamás también lo va a hacer, y ya lo ha hecho también. Entonces, por un lado, mi hija en un estado emocional que recién mi esposa me acaba de decir que entró para ver si Galit estaba, porque está haciendo turno indistinto de horarios, y, por ejemplo, el auto es de ella. No queremos que vaya a la base militar en medio de comunicación, queremos que se mueva libremente, entonces el auto es de ella. Y mi esposa entra recién al cuarto para ver si está y no la ve porque está medio oscuro y ella siempre duerme con medio una luz prendida, y cuando se acerca empezó a gritar recién. Es como que está espantada, y yo creo que por suerte tiene la capacidad de ponerse a llorar y de expresar su dolor con el llanto, que si no pudiese llorar yo no entiendo qué cáncer en el cuerpo se estaría creando por el dolor que le está provocando todo esto. Entonces tengo a mi hija en esa situación y tengo a mi hijo en un estado diferente, y tiene amigos en el ejército, él se enrola dentro de 1 año y medio, y nosotros estábamos hablando con él todo el tiempo qué iba a hacer, qué le gustaba y demás, ¿está bien? Ahora, yo, si vos sabes perfectamente a qué me dedico, y creo que la gente de Magen David también, entonces, cuando vos te dedicas tu vida al trabajo sionista y a defender a tu país y a tu sociedad, en la manera correcta o incorrecta que vos creas, ¿está bien? Vos le estás transmitiendo a tu hijo que lo importante es dar. Y ellos ven cuando me mandan 1 vez por semana, 2 veces por semana, amenazas, te vamos a matar judíos, sabemos lo que haces y demás. Ellos lo ven. Entonces maman de chicos ese espíritu. Ahora, cuando llegan a grandes, mi hijo coquetea con la idea de qué quiere hacer. Mi hija entró al ejército de una unidad que, digamos, no está en peligro físico inmediato. Pero mi hijo empieza a coquetear con la idea y dice, yo con mis amigos ahora quiero formar parte de una unidad de élite del ejército. Y mi hijo mide 1,84 m y tiene un estado físico sensacional, o sea que vos lo ves siendo Rambo. Entonces el dilema que tenés es, ¿lo educaste para que dé? Es como, miren, como ustedes. Ustedes educan a vuestros hijos en la comunidad a amar Israel y a tener identidad judía fuerte. Y un día vuestros hijos deciden irse a vivir a Israel. Ustedes tienen que entender, si ustedes le dan esos valores, cabe la posibilidad que algún día él se quiere ir de su casa para venir a Israel. Claro. Entonces, si yo le di los valores que le di, puede ser que mi hijo el año que viene entre a una unidad de élite del ejército que tiene que combatir. Ahora, él entra ahí y yo veo las imágenes que ocurren ahora. ¿Y qué pienso? Se me hace un nudo en la garganta. Son 3 años sin dormir. ¿Y qué le va a pasar a él? Entonces, por la edad quizá yo y por el tiempo que estoy viviendo en Israel, mi experiencia es problemática y no estoy seguro si lo puedo digerir en medio de la guerra con toda la presión que tenemos todos en cada uno. Como detalle te digo que mi esposa empezó a dar entrevistas también ahora en España, porque ella habla catalán y es catalana y español, o sea que es como una especie de asbará que es un virus, que lo único que falta es que la gata mía también empiece a dar charlas. O sea que hemos entrado en una dinámica enfermiza. Hoy entró por acá la gata, y empezó ahí, se paró ahí frente a la televisión en Honduras. Y yo empecé a Ya hablar quiere captar. Claro, empecé a hablar con el periodista y le dije, mira, la gata hace 3 días que no sale de abajo del sillón y ahora apareció, me parece que ustedes le dan confianza. Mira, yo creo que el mundo tiene que escuchar y tiene que saber de los sentimientos y de la vida de los israelíes. Tiene que saber que existen las historias
El heroísmo, como comentaste al principio, los dilemas, las tristezas que tenemos todos. El mismo sábado, cuando empezó toda esta situación, nosotros llegamos a la casa después del rezo, cuando nos empezamos a enterar de todo. Un vecino estaba despidiéndose ya con el uniforme de su mamá, y todos los días, a cada hora, mis hijos salen a la ventana a ver si ya regresó ese soldado y rezan para que llegue con bien. Conocemos gente del extranjero, primos, que estaban ya fuera de Israel, tomaron el avión, 3 para llegar y enlistarse en unidades de élite. En la misma ciudad en donde estamos, pues ya hay gente que conocemos, ya hay anuncios de gente de fallecidos. Y esta es la vida de los israelíes. Pero en el mundo, en la diáspora, viene, y no sé qué opinas, qué consejos les podemos dar a la gente, viene también una ola de antisemitismo, o no viene una ola de antisemitismo. Yo creo, por ejemplo, en lo particular, que hay que tener cuidado en enfrescarse con discusiones ilógicas en redes sociales, el Free Palestine y cosas así, en la que, bueno, ustedes se los buscaron, y chistes y comentarios y fuertes. Tú llevas muchísimo tiempo, tu vida dedicada al esclarecimiento. Nos están escuchando jóvenes, nos están escuchando gente que tiene acceso a redes sociales, universidades, en un ambiente en el que para muchos el círculo, en la oficina, el trabajo, no están conviviendo con gente judía todos los días y pueden enfrentarse a preguntas muy difíciles. ¿Qué les aconsejarías a la gente? Yo les diría, no se enfrasquen en discusiones de las que no van a salir nada, y platiquen de las experiencias, platiquen del familiar que tienen en Israel, platiquen de cómo lo está viviendo la gente, platiquen de manera personal lo que sienten, y no tengan que llegar a análisis políticos, análisis internacionales, etcétera, pero sobre todo sí mandar un mensaje clarísimo, que creo que hoy en día la gente lo entiende. Hoy en día jamás hay que correctamente compararlo. Es el equivalente al Estado Islámico, y creo que ese es el mensaje que tiene que quedar muy claro, pero no sé qué opinas tú, Gabriel. ¿Qué aconsejarles? Es una pregunta complicadísima, y te voy a decir por qué. Porque, por un lado, hay comunidades que tienen una estrategia comunicativa centralizada, en donde la medida de lo posible se pide que la comunidad hable en una sola voz. ¿Está bien? Y la estrategia puede ser una estrategia de proactiva pública, y puede ser una estrategia también en donde la comunidad maneja los hilos sin hacer ruido, intentando dominar la situación. ¿Ok? Entonces, dime tú, ¿cuál es la estrategia de la Comunidad de México? Y tienes otras comunidades, por eso no quiero entrar en eso, pero hay comunidades que tienen esa estrategia, que es centralista, y que tiene una centralista que puede ser pública y combatiente, y una estrategia que puede ser combatiente, pero desde el silencio y manejar las redes de manera tocando al director de un medio de comunicación para que no publique tal cosa. Entonces, y tenemos otras comunidades, por ejemplo, la comunidad judía de Colombia, que considera que hay que hacer un combate público fuerte y demostrar lo poderosos que somos como judíos, para darte un ejemplo, ¿verdad? Y tenés comunidades como la Argentina, en donde no hay una política centralizada. Son tantos judíos y hay tantas posturas que cada uno hace lo que considera. Entonces, teniendo en cuenta la realidad de México, es problemático decirle yo que puede hacer alguien cuando quizás estoy interviniendo en una política general. No, yo me refería no a la política de la comunidad. Toda la gente aquí, van a haber jóvenes que van a ir a la universidad mañana, Sí, pero, van a estar sí, el lunes. yo sí entiendo, pero justamente darle un consejo que contradiga quizás lo que dice la comunidad me pone a mí en una situación en donde estoy haciendo algo que no coordiné con quien dirige la política Entiendo, comunitaria, ¿me sigues? Entonces, por eso no entiendo. quiero entrar en eso. Y respeto, porque yo creo que es una política exitosa la Comunidad de México. Pero sí te diría varias cosas. En ese sentido, está bien, creo yo, todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con contar las cuestiones personales, pero no olvidemos que la política que han tenido los palestinos y los que lo apoyan se llama ventilador de mierda.
y es empezar a disparar mierda para todos lados y ve tú a responderle a todo. Y lo que me estás proponiendo tú con las políticas y los cuentos personales es una política positiva. En otras partes, lo que hace la estrategia comunicativa general de la causa palestina es un mensaje negativo. Y lo que me estás diciendo es un mensaje positivo. Contar el dolor, pero desde el punto de vista de mirar el sufrimiento también nuestro. Entonces te voy a decir algo muy simple. En comunicación, lo negativo es más efectivo que lo positivo. Punto. Y es más, creo que yo lo que hago es, digo lo que muchos otros judíos quieren decir de forma negativa y constante. ¿Está bien? Entonces los ataco, los ataco, los ataco, los ataco, los ataco, y por lo tanto tienen que pasar a la defensiva si es que vas a debatir. Entonces, y no tengo ningún problema en ir con negativo. Ningún problema. Porque creo que a veces hay que hacerlo, y prefiero hacerlo yo en ese caso, ¿verdad? Entonces, por un lado, cuando es necesario, ¿eh? Y el problema que vas a tener, Yossi, es que los próximos días Israel va a entrar por tierra y van a aumentar la destrucción física y va a también aumentar la cantidad de muertos palestinos. O sea que sí, ustedes van a tener una manifestación frente a la Embajada de Israel de una alianza entre árabes, progres y los mismos de siempre. Y lo van a tener. Y cuando esto ocurra, bueno, usted va a tener que decidir qué hacer. Entonces, ya dije lo de positivo o negativo. Creo que sí es importante utilizar la terminología, comparar a ISIS, porque realmente es lo que estamos viendo, ISIS con Hamas. Y por otro lado, en la medida de lo posible, que no nos afecte a nivel comunitario, o sea, que tener una política clara interna comunicativa, de saber nosotros dónde estamos parados para que no nos afecte, porque lo que ocurre con la propaganda negativa en contra de Israel y de los judíos es que a veces daña a nuestros propios jóvenes y adultos. Entonces, yo te puedo decir, en 6, 7 países yo tengo janijim míos que están hablando en televisión todo el tiempo, ¿verdad? Y ya pasamos a otra etapa determinada. No es que, entonces ya hablan de una manera determinada, gente de izquierda, gente de derecha, gente laica, varios cristianos que hablan a favor nuestro y que están entrenados para poder dialogar de una forma determinada. Entonces, aunque no ganes una discusión, el hecho de que tengas oradores que defiendan tu causa de manera digna transmite la interna que estamos defendidos. Fíjate que agradezco mucho lo que dijiste, porque lo que planteamos aquí, y era el objetivo, es el dilema en el que mucha gente de la que nos esté escuchando lo va a vivir o lo está viviendo. Y es importante entender que estamos unidos en esta situación, que compartamos, todos los jóvenes que compartan sus sentimientos, y que estemos por lo menos conscientes de que viene una ola de lo que acabas de comentar. Y es algo que no solo se está sufriendo de cierta manera en Israel, se va a sufrir también en otras partes del mundo. Gabriel, tenemos, prácticamente estamos cercanos a la hora que nos asignaron. Me gustaría, si es que hay algunas preguntas del público que Karen nos hizo favor de captar, si es que hay algo. Karen, no sé si quieres que toquemos algún tema en específico. Adelante. Bueno, hola otra vez. Yo la Mm. verdad no los hubiera interrumpido porque creo que es más importante escucharlos a ustedes lo que tengan que decir. No hay muchas preguntas. Creo que para poder ser asertivo como Gabriel y poder tener una discusión o una buena palabra con alguien o como dices tú, negativamente, lo más importante es estar informados. Creo que más que tú, con las herramientas que tienes de información, es lo que tendríamos que hacer. Nada, gracias por... Solo me apareció una pregunta, hubo un video de algún rab que decía que sí, lo que mencionas tú, que hay veces somos los reyes del mambo y hay veces somos los que nos creemos los superhéroes, el pueblo israelí, depende de si gana o si pierde, pero también piensan que, bueno, la pregunta dice algo así como, hay veces hay la sensación de culpa, como si ya ganamos, entonces después el pueblo se siente culpable o el gobierno se siente culpable, cede algunas cosas que no debería de haber cedido, y como si a lo mejor esta situación también hubiera podido ser como
es que no hay culpa, pero como una parte importante en la situación que se está viviendo hoy en Eretz Israel. Mira, nuestro gran dilema y nuestra gran preocupación debe ser mantener el balance. Y es mantener, digamos, la cabeza fría. Una de las cosas que me gustó que hizo el gobierno, de las pocas que hizo las últimas horas, fue no atacar de manera intempestiva. O sea, intentar lograr antes un gobierno de unidad nacional, pensar lo que se iba a hacer, porque hay que hacer algo muy creativo para poder atacar de manera correcta hoy. Y no dejarte llevar por el estómago. En ese sentido, por ejemplo, en la última batalla del 2014, mi hijo Itán, que ahora está en proceso de enrolamiento, me decía, un día volví a casa que nos tiraban misiles desde la Franja de Gaza y mi hijo me dijo, hay que matar a todos los árabes, porque lo escuché en el colegio. Uh-huh. Y yo le dije, en ese momento dije, acá es el momento de quiebre con respecto a eso. Y le dije, ve al depósito y toma el bolso azul, el que utilizas de deporte, el grande, y llénalo de ropa porque tú acá no duermes. Y mi hijo se puso pálido, tenía 7 años en ese momento. Me dice, ¿cómo? ¿Por qué pasó? Dice, nosotros no somos una familia racista. Trabajamos con árabes, tenemos relación con los árabes, no somos una familia racista. Nosotros tenemos un problema con terroristas. Matar a todos los árabes en esta casa no se dice. Claro. Ahora, ¿cómo con el odio y la bronca que está sintiendo el pueblo de Israel ahora, mantenés tus valores humanos, tus valores de Tikkun Olam, tus valores de bondad en esta situación? Ese es nuestro desafío. Ahora, intentar nosotros como sociedad mantenernos dignos y, por otro lado, atacar al Hamas de manera lo más eficiente posible. Y eso también es vuestra misión comunitaria, de alguna manera, creo yo, mantener el honor judío, sentirse felices de lo que han nacido o lo que han elegido ser, no perder el camino, no perder gente en el camino que empiece a formar parte de los que critican y demonizan Israel. Y por otro lado, proteger su identidad y proteger a la institución. Entonces, creo que es nuestro gran desafío ahora, porque militarmente lo vamos a superar esto. No tenemos que pagar un precio espiritual por esto. Las familias de Israel, las familias de la diáspora y nosotros como israelíes tenemos que estar muy cuidadosos en las declaraciones que hacemos, especialmente los gobernantes de Israel, porque cada cosa que se diga de más va a influir en las comunidades de la diáspora. Imagínense que hoy estuvo circulando un video de Netanyahu haciendo un discurso hablando del Hamas, de lo que era el Hamas, y fue subtitulado para el demonio, terminando diciendo que Netanyahu lo que proponía era hacer un genocidio del pueblo palestino, o algo por el estilo, ¿ok? Lo subtitularon mal adrede para hacer una fake news. Imagínense que Itamar Ben-Gvir dice algo parecido, porque él es capaz de hacerlo. ¿Cómo nos deja parado a nosotros comunitariamente? Es como cuando, ¿saben qué? Ustedes lo viven mejor que nadie. Ustedes se recuerdan cuando Netanyahu dijo que qué bueno que eran las murallas, tal cual. Y tuvieron que ustedes salir a retrucarle. Entonces, creo que las autoridades del gobierno de Israel, en ese sentido, tienen que ser muy responsables. Que ustedes saben que en Israel no siempre nos preocupamos lo suficiente con respecto a lo que ocurre con los judíos de la diáspora. Qué importante Gabriel, esta respuesta. Si me das un minuto más, Karen, Sí, claro. Yo quisiera decir que, Gabriel, tocaste el tema con el que yo quería cerrar y diste un tema muy impresionante de unidad. O sea, es increíble el nivel de unidad que existe hoy en día más que nunca. Un comentario de Netanyahu influye al joven judío que va a ir mañana a la escuela o a la universidad en México, en Argentina o en Francia, en cualquier otro lugar. Y lo más importante es tener estos encuentros. Yo creo que la manera en la que podemos platicar, compartir, decir, la unidad en Israel que hoy en día se empieza a vivir en las calles de Israel, se empieza a vivir en la diáspora, aprendamos a no juzgar. Quiero decir yo ahorita, nada más Karen, empezaste diciendo, por ejemplo, un gente de México que estaba en Israel, que está regresando a México, y por otro lado está la imagen
de israelíes que están en México, que están regresando a Israel. Cada quien, son imágenes muy interesantes, podemos poner las dos fotos. Lo que quiero decir es que cada quien tiene su papel en esta historia, cada quien tiene su papel en este trabajo y cada quien le está afectando en su vida de su manera distinta. Protejámonos entre nosotros, unámonos entre nosotros y entendamos que cada uno tiene sus motivaciones para defender su judaísmo y su manera de hacer las cosas. Gracias y te dejo la palabra, Karen. No, la verdad es que es muy importante la respuesta de los dos y creo que es el punto clave tanto para judíos de dentro de Eretz Israel y para de Eretz Israel y gracias. Solo, bueno, dos preguntitas que quedaron por aquí, no sé, digo, Sí. creo que es una pregunta muy difícil de responder, pero preguntan ¿cuánto tiempo crees que dure la guerra? Y bueno, una última pregunta que dice que, perdón. Varias semanas, pero depende de condiciones que no sabemos todavía. Por ejemplo, si Israel entra por tierra y una bomba explota en el lugar equivocado y mata a 250 niños palestinos, Dios no quiera, inocentes, la guerra se acorta. ¿Verdad? En principio, yo creo que el gobierno de Israel puede estar planificando 3 escenarios. El primero, entrar por tierra, que lo saco de sobreentendido. Entrar por tierra para, 1, derrocar al Hamas y tomar control directo de la franja de seguridad, de la franja de Gaza. ¿Ok? Reconquistarla por la fuerza, para liberar a los prisioneros en el camino. Segundo escenario, hacer lo mismo, pero entregarle el control de la franja de Gaza a la autoridad palestina. Y tercero, darle un golpe muy duro al Hamas con destrucción física en el camino para que no se atreva a volver a atreverse algo así y aumentar el nivel de amedrentamiento de Israel. De los 3 escenarios, el tercero para mí es el que va a ser el gobierno. Va a atacarlo y va a dejar quizás al Hamas en el poder, pero tan mermado físicamente que va a transmitirle que esto es grave. En el camino, no creo que los rehenes nuestros regresen todos sanos. Ok. Digo, se parte el alma de escuchar como la historia de la amiga de tu hija. La verdad lo siento por todos los que salen, por todas las madres que mandan a sus hijas a la guerra, por la gente que está secuestrada, que Dios termine con esto pronto. Bueno, comentaste que lo más peligroso es entrar en guerra con Irán, y sí dijiste que sería lo peor que podría pasar. Y bueno, la pregunta es, ¿no sería el momento perfecto por el apoyo único que tenemos ahora de Estados Unidos y otros países? No, yo justamente creo que no es lo más peligroso entrar con Irán a la guerra. Okay. Creo que Irán es un tigre de papel comparado con el ejército israelí, y Irán no va a querer pagar el precio físico de un enfrentamiento directo con Israel. No creo que sea nuestro problema principal Irán. Creo que es problemático porque tenemos que abrir muchos frentes. Nuestro problema es con ese grupo radical islámico, tanto del sur del Líbano como de acá, que se va a esconder y nos va a obligar a una vietnamización. Para Israel es más fácil luchar contra un país. Claro. Entonces, la pregunta es, ahora creo que el debate en muchos lugares es si Israel no tiene que tomar la iniciativa y atacar a estos factores que hoy no están adentro de la guerra. Lo que pasa es que el gobierno de Israel no puede, si no es atacado, toda con nuestra concepción de vida es de defensa. La estrategia del ejército de Israel es de ejército de defensa de Israel. Nos atacan, enrolamos los reservistas y contraatacamos. ¿Cómo justificás que mueran personas combatiendo contra alguien que no te atacó? En otras palabras, no va a ser muy fácil de digerir para la sociedad israelí que Israel promueve un ataque iniciativa contra Hezbollah, a menos que el ataque sea tan contundente, tan efectivo, que no tengamos víctimas y le demos semejante palazo en la cabeza, y ahí la comunidad judía o los ciudadanos israelíes podrían vivir con algo así. Pero sin legitimidad los gobiernos de Israel no pueden actuar. Así es. Okay. Si tengo tiempo de una pregunta más, y si quieres, si quieren los dos, con esa cerramos. Bueno, él es un Hanif tuyo, Gaby, que estuvo contigo en Taglit, Renzo se llama. Bueno,
todos les mandan muchos saludos y los admiran mucho. Bueno, la pregunta es, si Hezbollah avanza, ¿está el Sahel para defender norte y sur a la par? ¿Y qué va a pasar en la ONU después de la masacre y que todo esto pase? Esperemos que tengamos la capacidad para poder luchar con varios frentes a la vez de manera efectiva. O sea, el ejército está y la mentalidad del israelí es que no tenemos que defender de nadie de afuera. Esa es una premisa importante. Vamos a ver si somos efectivos a la hora de combatir en dos frentes, contra Hezbollah y contra Hamas, teniendo en cuenta que Hezbollah tiene 150.000 cohetes en contra de Israel y alrededor de 3.000 túneles en contra de Israel. Entonces, es un desafío mayor que Hamas. Lo que sí creo a nivel general que lo que va a ocurrir es que en los próximos días va a haber un aumento de la crítica en contra de Israel. Ahora todo el mundo se solidariza, los medios de comunicación, cuando te entrevistan, entienden la postura de Israel y entienden que el agresor es el Hamas, pero va a ir cambiando. Y la pregunta del millón es si en otras ocasiones el gobierno de Israel sí se vio influido por la opinión pública. El gran desafío es medir ahora, con la bronca que hay en Israel y con el odio que tenemos por la agresión que sufrimos, si el gobierno de Israel le va a importar lo que diga López Obrador, por ejemplo, y lo que diga la ONU, y lo que diga Europa principalmente, que es la cuna del antisemitismo. Entonces el antisemitismo cada tanto les brota a los europeos. Hay que ver si el gobierno va a hacer, porque no te extrañe que salga el primer ministro en una declaración pública y que el gobierno diga: nos cansaron. Los que ustedes permiten hacer a otros, a Israel no se lo permite, estamos hartos de ustedes y nosotros vamos a defender a nuestros ciudadanos. Es un escenario posible, una actitud así, porque no estamos en una guerra normal, un margen protector, esto es mucho más grave. Así es. Entonces, la pregunta es si el gobierno va a hacer oídos sordos y se va a acusar a Israel de genocidio y ustedes en México van a estar en el medio. Sí, sí, sin duda. Bueno, sé que su tiempo, tenían ustedes el tiempo corto, ya les amaneció bonito, gracias por perdón por la desmañanada, que los despertamos muy temprano. Sí, todos Nada. los dos, tanto Yossi como yo, queremos mandarle saludos a Moy Sonana, que intervino para esto y que nos dijo amablemente que iba a ser a las 6 de la mañana de Israel. Moy, toda mi familia te recuerda con amor, con cariño, y en estos momentos estás pensando en qué lindo es ser amigo tuyo. Qué lindo es Moy Sonana. La verdad sí, qué lindo es Moy Sonana, que también es parte de las personas que se hicieron cargo de este vuelo que, como dice Yossi, de los soldados que iban de México para allá y de la gente que necesitábamos ya que regrese también, primero Dios, que lleguen todos con bien, que Dios mantenga sanas a sus familias, a ustedes, a los amigos de sus hijos, a los familiares de sus hijos, a toda la comunidad, a todo el pueblo de Israel. Ojalá que podamos hacer pronto, Gaby y yo, sí, una plática un poco más bonita, más feliz, que se mantengan a salvo, que Dios los cuide, que Dios cuide a todo a Israel, a los judíos en la diáspora, adentro, afuera, y que haya paz, primero Dios. Y yo me gustaría, si nos podemos despedir con silencio nada más por las víctimas de estos últimos días. Muchas gracias a los dos